2017, el ejército de Myanmar lanzó una campaña genocida que obligó a más de 800.000 rohingya a huir de sus casas, en su mayoría hacia la frontera con Bangladesh. Fueron llamadas operaciones de limpieza que se llevaron a cabo a través de asesinatos generalizados y sistemáticos, violación y violencia sexual y otros abusos. Las personas rohingya que continúan viviendo en el estado de Rakhine, esto es en la costa occidental del país, enfrentan duras restricciones, rigurosas, en su libertad de movimiento, así como dificultades para acceder a servicios básicos como la educación y la atención médica. Myanmar, antes Birmania, es un estado de mayoría budista. Los rohingya son principalmente musulmanes. La ONU considera que esta minoría étnica es la más perseguida del mundo. Más allá de esta historia de persecución que tiene sus raíces en la colonización británica de Birmania, hay un hecho fundamental. El 26 de noviembre de 2021, la Sala Segunda de la Cámara Federal en lo Criminal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició un caso de jurisdicción universal contra las autoridades de Myanmar por el genocidio rohingya, siguiendo una denuncia presentada en noviembre de 2019 por la organización Burmese Rohingya Organization UK. PRO UK son sus siglas en inglés. Y quien hizo la presentación y sigue el caso, o la querella, mejor dicho, es Tomás Ojea Quintana, abogado argentino que trabaja en el campo de los derechos humanos y del derecho penal. Fue relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar de 2008 a 2014 y luego fue relator especial sobre Corea del Norte. Esto en ambos ámbitos son de las Naciones Unidas entre 2016 y 2022. Actualmente es el abogado del caso de la querella de jurisdicción universal sobre los abusos contra los rohingya. Una situación que se ha agravado, evidentemente, después del ciclón Mocha en mayo de 2023 y además en febrero de 2021 el ejército desafió los resultados de las elecciones democráticas y ejecutó un golpe de Estado, tomó el poder en Myanmar, una campaña marcada por más atrocidades. Tomás, un gusto saludarlo y preguntarle cuál es el principio de justicia universal y cómo funciona en un país tan lejano para Myanmar como es Argentina. Bueno, mucho gusto, Jorge, es un placer estar aquí presente. El principio de jurisdicción universal es un principio que rige en el orden del derecho internacional, pero que no está regulado, digamos, ¿no? Y en particular en la Argentina no hay una regulación específica. En realidad es un principio que en nuestro ordenamiento legal deriva del artículo 118 de la Constitución Nacional, donde se incorpora el derecho internacional a nuestro régimen interno. Desde ese artículo, digamos, los tribunales argentinos han, de alguna manera, incorporado este principio de jurisdicción universal, que significa, básicamente, y en pocas palabras, que frente a atrocidades que se cometen en cualquier parte del mundo, atrocidades que deben calificar como crímenes internacionales, en el caso de los rohingya es el genocidio, frente a ese tipo de crímenes, las víctimas, los sobrevivientes, deberían tener el derecho de acceder a cualquier corte en cualquier parte del mundo en búsqueda de justicia, en tanto y en cuanto en el país concernido, en este caso usted mencionaba Myanmar, en tanto y en cuanto en ese país no existan garantías judiciales para la justicia. Entonces, la Argentina, que tiene una larga trayectoria y un reconocimiento internacional por su propio proceso de justicia en la Argentina, ha desarrollado estos espacios y por eso tuvimos la suerte, los rohingya, digamos, de que en la Argentina se está investigando las atrocidades cometidas contra esa comunidad en el año 2017. ¿Qué impacto puede tener un fallo en Argentina? Bueno, es una pregunta compleja en cuanto a cómo se implementaría un fallo a nivel internacional. Primero, Jorge, quiero decirle que usted mencionó que la Cámara de Apelaciones es la que resolvió abrir la investigación. ¿Por qué?
porque en primera instancia el caso fue rechazado. Y uno de los argumentos por el cual fue rechazado, que es interesante, es que, y usted lo mencionó de alguna manera, no hay conexión de tipo cultural o de otro tipo digamos, o ni siquiera político o comercial entre la Argentina y Myanmar. Entonces, la justicia de primera instancia se preguntó, ¿por qué deberíamos intervenir nosotros, no? Una pregunta interesante realmente, ¿no? Que en el caso de primera instancia se usó para desestimar la denuncia. Nuestro argumento es un argumento, y volviendo a esta descripción de en qué consiste la jurisdicción universal. Es un genocidio que se cometió contra los rohingyas. Los rohingyas no tienen dónde ir a pedir justicia porque la Corte Penal Internacional no tiene un caso per se, por ejemplo. Y no es necesario una conexión cultural cuando hablamos de atrocidades, ¿no? Porque corremos el peligro de caer en esta explicación, el relativismo de los derechos humanos, ¿no? Eso fue un poco la discusión que se dio en la apelación. En segunda instancia, la Cámara lo reconoció, lo entendió y por eso decidió lanzar la investigación. Nosotros lo que pedimos en términos de efectividad, y para responder a la pregunta concretamente, en este momento, después de que la Fiscalía que tiene el caso ha producido prueba y hay prueba ya suficiente en el expediente, según nuestro entender, es que se emitan órdenes de arresto internacional. Un poco haciendo un parangón con lo que pasó con el caso Pinochet, Jorge, que el caso Pinochet, que fue arrestado en Inglaterra, estaba fundado en una causa de jurisdicción universal en España. Entonces, en términos de efectividad, una orden de arresto internacional emitida por la justicia argentina sería muy relevante para los Rohingya, para demostrar la importancia de que es necesario hacer justicia, y bueno, después habría que ver cómo implementar esa orden de arresto internacional en el mundo, ¿no? Es decir, la Interpol, etcétera, etcétera, todos los problemas que aparecerían, pero sería un paso muy importante, eso entienden los Rohingyas. Comparándolo con el caso Pinochet, que en ese momento era senador vitalicio y fue a Londres por una hernia de disco, en realidad, para una intervención. Fue retenido en Londres, pero en este caso, ¿contra quién se querella? Bueno, la querella es contra... la querella se interpuso en el año 2019, todo el proceso de apelación duró un año y medio, dos, y en el diciembre 21 la Cámara resolvió abrir la investigación. La querella originaria incluye a los acusados desde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar, que fue el que ordenó la ejecución de esas operaciones de limpieza en el año 2017, de las cuales usted hacía referencia, y para abajo, en todo este proceso de investigación hemos podido acreditar autores directos incluso, ¿no? Que en el territorio cometían los abusos, incluso violaciones a las mujeres rohingya. Entonces, hay una lista de nombres, ese es nuestro entender como querella, obviamente la decisión final es del fiscal y del juzgado, pero nuestra intención sí es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sea uno de los que responda en primer lugar frente a este genocidio. Y la Argentina sabe y conoce y tiene experiencia, el Poder Judicial tiene experiencia respecto de juzgar a aquellas autoridades militares que están arriba, digamos, de la pirámide, ¿no? De la estructura de mando. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar sea uno de los que esté incluido en la orden de arresto internacional. Con un detalle, Jorge, y usted habló del golpe de Estado que los militares ejecutaron recientemente en febrero del 2021 en Myanmar. El que conduce hoy el país en Myanmar es efectivamente el mismo que llevó adelante las operaciones de limpieza, que es respecto de quién estamos pidiendo orden de arresto internacional. Con lo cual hay una complejidad ahí, pero nosotros creemos que las condiciones jurídicas están dadas. ¿Qué crímenes específicamente son los juzgados? Y si se puede esto cuantificar. Usted hablaba de la provincia de Rakhine, una provincia que está al oeste de Myanmar, que es una provincia, le diría, parecida
que podría ser Salta o Jujuy. En esa provincia viven efectivamente los Rohingya, la comunidad Rohingya vive solamente en esa provincia. Y esta operación de limpieza fue una avanzada militar sobre toda esa área en un periodo muy corto, ¿no? Periodo muy corto de tiempo, donde avanzaban, digamos, los escuadrones militares, los batallones, y en ese avance cometieron las peores atrocidades, incluyendo, se ha comprobado hasta ahora en el expediente, violaciones grupales de las mujeres Rohingya, asesinato indiscriminado de las personas, entraban a las aldeas, estas son aldeas, ¿no? Como en esas películas que veíamos de la guerra de Vietnam, donde uno ve las aldeas que están desguarecidas, ¿no? No hay Estado ahí que las proteja, no hay nada. Ahí vivían estas comunidades y ahí en esas aldeas avanzaban las fuerzas militares y cometían las peores atrocidades, incluyendo, como le digo, violaciones masivas, ejecuciones, se quemaba toda la aldea. Hay casos que se han comprobado de asesinato de niños también, desapariciones forzadas, todo en un periodo bien corto de tiempo y en forma sistemática en la parte, digamos, norte de esta provincia. Eso es lo que se está acreditando aquí en la causa judicial. El Código Penal es lo que rige en el juicio local acá en la Argentina, el Código Penal, pero también el derecho internacional tiene su influencia a la hora de calificar jurídicamente los crímenes. Entonces nosotros estamos hablando también de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Este genocidio de los Rohingya, Jorge, ha sido acreditado, digamos, por una comisión cuasi judicial de Naciones Unidas, un informe muy, muy importante del año 2018 que dio cuenta de todos estos crímenes, y hay un consenso internacional además en Naciones Unidas y en todo el mundo acerca de lo que pasó allí, ¿no? Es decir, lo que pasó allí ya no es, nadie lo cuestiona desde el punto de vista de la verdad. Lo que sí es necesario, actos de justicia, ¿no? Y en ese camino estamos recorriendo aquí en la Argentina, en un proceso complicado porque, claro, los agentes judiciales de aquí de la Argentina, el fiscal, los jueces, son jueces, digamos, locales, que llevan los propios asuntos nuestros de la Argentina y de repente se encuentran con que tienen que investigar esto en otra parte del mundo, aparecen los problemas logísticos, del lenguaje, ¿no? Temas complicados, pero yo les quiero decir que hemos encontrado un compromiso muy importante de parte de la justicia federal en el caso de los Rohingya, que merece ser destacado, que además está siendo observado por todas las Naciones Unidas y por muchos países muy poderosos del mundo, a ver cómo avanza eso, como un ejemplo muy interesante. Y un aspecto más, y el último, Jorge. Myanmar está en el sur global, y Argentina pertenece al sur global. Entonces se está produciendo una experiencia muy interesante, ¿no? De justicia internacional, donde nadie puede alegar que hay un elemento político ahí, de querer cambiar el régimen o de querer politizar la cuestión. Eso es un aspecto muy interesante del caso. Y los sobrevivientes o los parientes, digamos, de aquellos que sufrieron estas atrocidades, ¿tienen alguna participación? ¿Pueden venir como testigos o pueden declarar como testigos? Es excelente la pregunta porque nosotros lo primero que nos propusimos con la querella es que este caso sea un caso real, ¿no? Que tenga carnadura. Entonces organizamos toda una operación para que 7 sobrevivientes de este genocidio que hoy viven en Bangladesh, que escaparon las operaciones de limpieza, pero sufrieron las atrocidades y viven hoy en Bangladesh, que son gente común que vivía en sus aldeas, ¿no? 7 de esas personas, Jorge, viajaron desde Bangladesh hasta la Argentina en junio del año pasado y dieron testimonio presencial en las salas de Comodoro Pi frente a las autoridades judiciales y fue un evento extraordinario para las víctimas, sentir que realmente estaban en un escenario de justicia, que había jueces que los estaban escuchando, y también para las autoridades argentinas, ¿no? Tomar contacto real con las víctimas, con entender las personas, ¿qué es una persona Rohingya? ¿Qué es una mujer Rohingya que fue violada? Fue muy, muy interesante. Ahí el gobierno de Bangladesh colaboró muchísimo.
La Cancillería Argentina colaboró muchísimo con todo el papelerío para que viajaran. Entonces, eso fue realmente muy relevante para que el caso tuviera la importancia que tiene, ¿no? Para que las víctimas realmente pudieran declarar, y en ese proceso seguimos. Tomás, ¿existe un proceso similar en otros países vinculado con Myanmar? Se ha intentado en Alemania, pero Alemania lo desestimó y esa causa se cerró. Se ha intentado en Indonesia, que todavía está pendiente, pero no hay otra posibilidad. Hay un expediente abierto en La Haya, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sobre Myanmar, pero que no trata específicamente los crímenes de los que estamos hablando, ¿no? Los crímenes cometidos en esas aldeas. Entonces le diría que, como lo decía más anteriormente, sería el único caso real, concreto, que podría arrojar resultados tangibles respecto de un proceso de justicia como es una orden de arresto internacional. Quiero ser bien claro con esto. Yo lo menciono porque es lo que la querella ha pedido, pero es una decisión judicial. Nosotros respetamos a la justicia argentina. Es más, el argumento de que en Argentina existe el Estado de Derecho, que los tribunales son independientes e imparciales, es muy importante para que este caso sea respetado a nivel internacional. Entonces nosotros respetamos la decisión de la justicia, no sabemos si va a existir una orden de arresto internacional, lo estamos pidiendo, hacia eso vamos, pero es el único que existe en este momento realmente en el mundo, por eso la mirada está puesta desde afuera a ver qué es lo que ocurre. Tomás Ojea Quintana, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa semanal de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.